Escuchar a la tribuna, pero Joselo, este tema que veníamos hablando, ¿cómo se soluciona? ¿Cuál es la solución a corto plazo? ¿La comparecencia de las autoridades en el Parlamento? ¿Una reunión de las autoridades, del Consejo del INISA? ¿Tener claro el protocolo para las visitas conyugales? ¿Cómo se soluciona? Yo creo que tiene que haber claramente una intervención del Estado, porque nosotros no nos vamos a hacer ahora los distraídos, en el sentido de que está claro que hay un enfrentamiento entre la organización sindical y la administración que preside la señora Fulco. Ahora, nosotros lo que hacemos es defender los derechos de nuestros compañeros, de los trabajadores, y tratar de que las condiciones de trabajo y de atención a los gurises sean las mejores posibles. En ese marco, a nosotros lo que nos parece tiene que haber una intervención directa del Estado para, de alguna manera, establecer un mecanismo que permita hacer funcionar este sistema, porque va derecho a un precipicio. Está claro de que desde el punto de vista de la gestión hay situaciones que, bueno, que se evidencian y que nosotros las ponemos de manifiesto, ¿no? Todo esto que decíamos anteriormente, este enfrentamiento que hay hoy en el directorio, que no es nuevo, sino que viene ya desde anteriormente, cuando renunciaron los otros dos integrantes del directorio, pero que aparte ha llevado a que profesionales en diferentes áreas hayan renunciado a la institución porque no pueden trabajar con esta administración. Entonces todo esto está generando un caos institucional que repercute directamente en los gurises. Entonces todo aquel trabajo que se había hecho durante muchos años para permitir que los gurises tuvieran de alguna manera una mejor inserción en el mundo del trabajo y en el mundo del estudio, se desarticuló eso totalmente. Hoy prácticamente no hay gurises trabajando de los que están en privación de libertad, son muy poquitos. Cuando había un convenio entre el movimiento sindical, la institución, las empresas, donde había posibilidades de trabajo, en materia educativa se desarmó todo lo que había y cambiaron al director que venía llevando todo eso adelante, que ahora se fue para Linao porque no quiere trabajar más acá. Y bueno, ya van 3 veces cambiando la dirección de educación porque Joselo, le erran a este tema es de un solo hogar. ¿Qué pasa en el interior? No. ¿Qué pasa en...? A ver, el INISA tiene alrededor de 18 servicios de privación de libertad. La complejidad más grande son en 5 o 6 servicios, 2 o 3 de la Colonia Berro, principalmente el CER. Bueno, la situación en el Centro Piedra está compleja, en el Sarandí, producto que eran hogares que más o menos venían con cierta, yo digo hogares, son centros de reclusión en definitiva, pero como lo hemos repetido tanto, pero que venían con cierto trabajo, con cierta estabilidad, pero le han cambiado direcciones, eso genera, le sacan funcionarios para llevar a otro lado, y eso va generando inestabilidad y se va complicando. Y acá en Montevideo en el Regimiento 9, hay muchas complicaciones. El centro de ingreso, que es la boca de entrada, bueno, hay un hacinamiento terrible, ahí hay ya de hace prácticamente 8 meses, venimos con entre 20 y 40 gurises durmiendo en el piso porque no hay cama, y como los otros servicios están totalmente compleja la posibilidad de absorber a los jóvenes que están en el centro de ingreso, van quedando ahí depositados y bueno, y se incumplen todos los protocolos. ¿De cuántos jóvenes estamos hablando más o menos? Y en el sistema hoy alrededor de 500. Son menos de lo que había antes y con nuevos espacios que se crearon en la administración anterior. Sí, sistema INISA, ¿verdad? INISA. Bien. No, una pregunta para Joselo, en realidad. Yo siempre estoy al lado de los trabajadores porque así debe ser, y citando esa frase monumental de Wilson, que el sindicato no se entraba ni de blanco, ni de colorado, ni de frente amplista, sino como ladrillero. Muchas veces entendemos que ustedes están cumpliendo, tienen que cumplir un servicio de contralor, pero muchas veces lo que le da la sensación a la gente es que cuando el sindicato denuncia, cuando van a las mesas de negociaciones parece como que son una élite del gobierno, o no es una acusación, es una sensación que me da a mí particular. Y entonces la gente se pregunta, bueno, el tema de la minoridad, y yo soy un aférrimo enemigo de la baja, o sea, la gente está muy radicalizada y eso es verdad, pero muchas veces queda esa sensación de que el sindicato en realidad parece como que denuncia, pero tras bambalinas parece ser parte del gobierno. Entonces me gustaría saber qué están haciendo, qué medidas específicas está haciendo el sindicato para ser un órgano de contralor como debe ser.
No, el sindicato nosotros no lo conseguimos con un órgano de contralor. El sindicato, el rol que tiene es defender básicamente los derechos de los trabajadores. En ese marco, muchas veces sí tenemos que denunciar las cosas que entendemos que se hacen mal y que tampoco nos creemos dueños de la verdad. Capaz que cosas que nosotros entendemos que se hacen mal, en realidad se están haciendo bien. Pero no es el caso nuestro. Nosotros representamos, tenemos un sindicato que tiene más de un 90% de afiliación y representamos a trabajadores de todos los sectores. O sea, no, en la propia dirección del sindicato, tanto del sindicato de base, el SUINAU, como de COFE, tenemos compañeros que son militantes de los partidos tradicionales, pero que son algunos militantes de sectores del Frente Amplio y otros que no tienen militancia política partidaria. Entonces, en ese caso a nosotros justamente no es, digamos, en el que más tenemos que estar, nos debieran involucrar, porque claramente hay una pluralidad terrible que se expresa en hechos concretos, en la dirección de los sindicatos donde nosotros participamos y en la representación de los trabajadores que tenemos, que a ninguno le decimos, si vos sos de tal sector no te podés afiliar al sindicato, ni mucho menos. Por eso tenemos digamos, un nivel de afiliación tan importante como el que tenemos, ¿no? ¿Hija? No, es simplemente una acotación. Con respecto a los menores infractores, a pesar del discurso del gobierno, me parece que no se sigue apuntando a la rehabilitación. Si nos fijamos, estamos siempre en la misma discutiendo lo mismo. No se está apuntando a la rehabilitación. Inclusive más, digamos, el INISA está en la órbita del MIDES. En el caso que se apuntara a la rehabilitación, ¿no tendría que pasar a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura? Ese tipo de centros para realmente lograr una rehabilitación y apuntar a eso, a la reeducación y la reinserción de estos jóvenes en la sociedad? Bien cortito, así participan todos. Cada vez que hay un problema con el INAU, INAME, INISA, lo que hace el gobierno es cambiarle el nombre. Nunca da soluciones de fondo. Yo creo que los funcionarios del organismo no están preparados para controlar a estos chiquilines. Creo que tiene que ser una fuerza especial, porque después pasa lo que ya pasó, que terminan todos procesados. Y después yo creo que hay que legislar rápidamente en algunos temas, que no puede ser que alguien de 18 años, que ya cumplió la mayoría de edad, siga recluido en un centro de menores. A los 18 años ya tendría que ser pasado a un centro de reclusión de mayores. Brevemente, Jimena. Sí, en realidad, tomando un poco lo que decía José con lo que decía Graciano, hablábamos de como un agujero negro de la minoridad en la sociedad. Dentro, lo que decía un poco José, que hay 500 personas. Nosotros calculamos, por lo menos en el derecho penal, que alrededor de hay 1000 menores infractores que van entrando y saliendo del sistema. Estamos hablando comparadamente con 10.000 más o menos de la población adulta. Y estamos teniendo un tema que lamentablemente el INISA, el INAU, o como le quieran llamar a medida que esto va teniendo problemas, no es una isla. Puede ser una isla con respecto al Estado, pero sabemos muy bien que los desmanes de Brasil van a salpicar en las cárceles de mayores de Uruguay y eso va a llevar a una mayor problema, y más con el tema del hacinamiento y la falta de control que estamos teniendo, en los centros de reclusión de menores. Estamos hablando que un funcionario no puede detener o clasificar a una persona por una visita conyugal en un caso de motín y de decapitación. ¿Qué podemos esperar que ese funcionario, con falta de recursos, falta de capacitación y falta de asistencia técnica, pueda hacer? Joselo. Varias cosas. Primero, no hay ninguna institución en este país, ni pública ni privada, que forme trabajadores para trabajar en la privación de libertad. Por lo tanto, lo que se hace cada vez que hay algún llamado, la gente se anota y en los tribunales se trata de seleccionar y se selecciona al personal que se selecciona. Después se va perfeccionando dentro de la propia institución. Nosotros, la verdad que creemos que los trabajadores de la institución están absolutamente capacitados para trabajar en esta institución. Lo que tiene que tener una política clara de gestión dentro de los servicios donde se apueste concretamente a la rehabilitación. A mí me quedó colgado hoy cuando nombraba algunos de los centros complejos. También tenemos que decir que hay otros que son modelos dentro de la Colonia Berro también. Modelos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y sin embargo, uno dice, ¿por qué no se replica esto en otro centro? Y lo que hace la administración es sacarle funcionarios para de alguna manera desarticular estos centros que funcionan bien y tratar de llevarlo a los otros que funcionan mal. Todavía escuchamos que los conflictivos son los menos. Y hay alrededor de 500 gurises en privación de libertad. Esto que decía recién la compañera de que hay alrededor de 1000. Yo creo que puede haber en el delito
puede haber alguno más, pero en la privación de libertad hoy hay alrededor de 500. Hay muchos también con medidas alternativas a la privación de libertad. Lamentablemente, producto de esta mala gestión, los jueces cada vez dan menos medidas alternativas porque tienen miedo que sucedan situaciones complejas porque no se pueden sostener adentro de los propios establecimientos. Entonces, es todo como una cadena, ¿no? Pero sí hay centros que funcionan bien, que han sido tanto por la Suprema Corte de Justicia, por la Institución de Derechos Humanos, por organismos internacionales de derechos humanos, han sido de alguna manera destacados. Y sin embargo, en vez de replicar eso, lo que hacemos es seguir sumiendo todo esto en un caos que realmente es muy complejo, ¿no? Vamos a ver qué respondió la gente a la pregunta de si están bien las visitas conyugales. No, mira tú, el 84% contra el 16% dice que no están de acuerdo con las visitas conyugales. Simplemente un dato, pero está en la cancha de las autoridades armar ese protocolo y que no haya tanta polémica y enfrentamiento sobre si sí o si no, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? En caso de hacerlo, hay que hacerlo bien, Sin duda. nada más que eso. Y eso es gestión y eso tiene que ver con una política que hasta ahora es lo que ha faltado y las cosas bien que se venían haciendo en las administraciones anteriores se han ido desarticulando durante todo este periodo. Gracias por venir, José Lo. Gracias a ustedes. Muchas por invitarme. gracias. Nos encontramos mañana aquí a las 2:30 de la tarde, en vivo en la tele.